Convierte esas piedras en pan. Bienvenido a Palabra Compartida. Bienvenido a otra reflexión en común del Evangelio en el primer domingo de Cuaresma. Y sin más, vamos con el texto. Como siempre, en cada inicio de la Cuaresma, leemos un texto de las llamadas tentaciones de Jesús en el desierto. Esta vez nos toca leer un texto en la versión del evangelista San Lucas. Y existen dos elementos previos que me gustaría mencionar antes de pasar a las tentaciones en sí mismas. El primer elemento es que Jesús es conducido al desierto, pero es conducido por el Espíritu Santo. Y es allí, en el desierto, donde Jesús, según el relato, va a sufrir las tentaciones. Cuaresma. Tiempo para empezar a cambiar. Cuaresma. Tiempo de preparación a la Pascua de Jesús. Cuaresma. Tiempo para hacer propósitos y enmendar nuestro camino. Y el desierto, como acabo de decir, es una imagen bíblica, recurrente. Es el lugar donde Dios se va a manifestar. Recordemos que en el desierto Israel tuvo que someterse a las tentaciones, o bien miraba hacia atrás la esclavitud que había dejado en Egipto cuando había salido por obra de Moisés, o es en el desierto cuando uno va a ceder las tentaciones y va a volver a la esclavitud. Es en el desierto el sueño de los profetas que hablan de que Dios la llevará al desierto para volverse a desposar con Israel porque este pueblo ha sido infiel. Juan Bautista, el precursor de Jesús, también se va a retirar al desierto a hacer penitencia. Y Jesús va a empezar también su ministerio público siendo llevado al desierto, es decir, a este espacio donde el ser humano solo tiene el único apoyo: o te apoyas en ti mismo o confías radicalmente en Dios. Por tanto, el desierto, digámoslo, es un lugar duro, inhóspito, donde hasta lo más elemental escasea, como puede ser el agua. No es de extrañar que todos los grandes hombres religiosos, místicos, hombres fieles a Dios, han curtido su fidelidad en el desierto, porque es allí donde vas a mostrar realmente que Dios es el centro de tu vida. En el desierto también se pueden ver espejismos, se puede confundir la realidad y en lugar de desear la libertad, tiendes a plantearte mejor abandonar todo y volver a una situación más cómoda o a la situación anterior. Pero dice el texto que Jesús fue conducido por el Espíritu Santo, es decir, Dios mismo hizo la travesía de Jesús en el desierto con el Señor. Jesús no estuvo solo. Jesús no vivió esa experiencia desde la soledad más absoluta, sino que Dios estaba con él. Dios era su fuerza. Dios era su ayuda y su auxilio. Por eso, en este relato de las tentaciones, Jesús va a salir triunfante, porque el bien de Dios, porque el rostro de la bondad del Señor va a prevalecer por sobre el tentador que quiere desviar a Jesús del camino mesiánico para el cual ha venido. Y es en este contexto de desierto, de soledad, donde Jesús va a tener que hacer frente al tentador, aquel que le va a decir: apártate de este camino mesiánico, apártate de la misión para la cual has venido, hazme caso, utiliza este camino más corto y ya verás
los éxitos que vas a cosechar. Y todas las tentaciones se van a resumir, según este relato, en 3. Convertir las piedras en pan. Utilizar el poder de Dios para tirarse, como dice el texto, del templo y que Dios te recoja. Y poseer, dominar todos los reinos de la tierra. Es decir, el poder en su faceta económica, religiosa y política. Y Jesús va a decirle: no me tientes, porque sé mi misión, sé por qué he venido, sé a quién estoy destinado y sé que el proyecto de Dios, que es el bien sobre la humanidad, van a prevalecer, a pesar de que en este camino pueda haber escollos, pueda haber tentaciones y situaciones que tiendan a forzarme a salirme. Y como dice el texto, el diablo, el espíritu del mal, se alejó porque Jesús fue coherente, resistió y no solo resistió, sino que mostró que el triunfo del bien está asegurado sobre las dominaciones que quieren someter al ser humano, devolviéndolo a su esclavitud. Y llegamos con estos elementos a la reflexión final de este primer domingo de Cuaresma. El primer mensaje o el primer elemento que quisiera destacar es que en la vida necesitamos de desiertos. Todos necesitamos de nuestro espacio interior, nuestro silencio vital, de momentos en los cuales debemos estar a solas con nosotros mismos y preguntarnos: ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo voy caminando en la vida? ¿Hacia dónde me quiero proyectar? El desierto interior o la posibilidad de tener esos momentos de calma, de quietud, son necesarios e imprescindibles. Y Jesús los tuvo. Pero también es verdad que cuando estamos a veces en la soledad es cuando vienen a nosotros los recuerdos, momentos no agradables de la vida, o empezamos a confundir las cosas. Y es allí donde debemos pedirle, como Jesús tuvo, la ayuda de Dios, para que sane aquello que vemos que aún está herido, para que nos haga comprender que a lo mejor en algún momento de la vida no hicimos el bien, o que también nos ayude a replantearnos hacia dónde y cómo queremos caminar. Por eso que el desierto es un lugar privilegiado para encontrarnos con Dios, para encontrarnos con nosotros mismos y también para de ahí descubrir el valor que tienen los hermanos, los que me rodean y la comunidad en general. Que esta Cuaresma también, en esos momentos de desierto, sea un momento propicio para escuchar, como Jesús, no la voz del tentador, sino la voz de un Dios que nos está invitando a cambiar, y nos pide que nos liberemos de aquellas esclavitudes y que no volvamos atrás, que no nos salgamos de ese camino, porque a veces los caminos por los cuales nos quieren llevar son caminos aparentemente fáciles, pero que a la larga nos van quitando nuestra libertad. Hagamos momentos de desierto, hagamos momentos de saber escuchar también la palabra y la voluntad de Dios. Y por último, las tentaciones. Pero vamos a resumir las 3 tentaciones en una. Siempre habrán situaciones, siempre existirán circunstancias, siempre habrán fuerzas que quieran apartarnos de los buenos propósitos. O también lo puedo decir de otra forma. Siempre habrá alguna excusa para apartarnos de Dios. Ser discípulo de Jesús, y las tentaciones lo están mostrando en su cruda realidad, es difícil. Es un desafío, porque no siempre podemos caminar como quisiéramos. La vida, los momentos, las circunstancias,
Las personas muchas veces, en lugar de ayudarnos, de facilitarnos el camino con Dios, nos tienden a apartar. Por eso que el desierto es un símbolo y las tentaciones también para permanecer fieles a Dios. Pero no se puede permanecer fieles a Dios si nos falta, como a Jesús en el inicio del relato, la fuerza del Espíritu, la fuerza de Dios. Por eso que tenemos que pedirle a Dios con insistencia, que nos dé su gracia, que su amor siempre esté sobre nosotros y que esté Él ayudando, fortaleciendo nuestro camino para que nuestros pasos avancen en la dirección que Él quiere. Desde Salamanca, Ciudad de la Cultura, te deseo, amigo, amiga, que tengas un feliz domingo de Cuaresma y una bella semana. Y a ver si pronto coincidimos. ¡Nos vemos!